Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida por su participación a este simposio virtual enmarcado en el cuarto Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal, el cual se realizará del 26 al 28 de octubre del año en curso. Agradecemos a los miembros directivos de la Red Mexicana de Fisiología Vegetal por permitirnos participar con aportaciones relacionadas con la fisiología vegetal. Y para dar inicio con nuestro programa, les presento al doctor Jorge Santamaría Fernández, actual presidente de la RENFIVE, quien nos honra con su presencia y nos dará unas palabras de bienvenida para formalizar el inicio de este simposio. Adelante, doctor Santamaría. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes y al contrario, es un honor para mí poder estar con ustedes en este taller precongreso muy oportuno para la organización de nuestro cuarto congreso. Si me permiten, trataré de compartir una pequeña presentación para tener, no sé si la pueden visualizar, pero repito, es realmente un honor para mí, en nombre de la mesa directiva, de todos nuestros socios fundadores y todos los afiliados a nuestra Red Mexicana de Fisiología Vegetal, iniciar esta actividades precongreso con este tan importante taller. Es particularmente relevante para nosotros esta idea, porque realmente reúne las dos grandes pasiones de nuestro presidente fundador, el doctor Alfonso Larqué Saavedra, por un lado la fisiología vegetal y después un interés muy importante sobre empujar la importancia del árbol de Ramón. Muchas felicidades, muchas gracias a los organizadores por organizar este simposio virtual muy interesante, precisamente denominado El árbol Ramón y la fisiología vegetal. Pues tenemos temas muy importantes y ponentes muy conocedores del tema. Entonces estamos empezando un taller de verdadera importancia académica. Como ya comentaba Silvia, pues esto es en el marco de nuestro cuarto Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal y pues los esperamos en Chetumal, organizado por el Instituto Tecnológico de Chetumal, pues ya la semana que entra del 26, 27 y 28 de octubre de 2022, por favor pueden checar el programa completo en nuestra página web. Me tomo 2 minutos solo para poner en contexto nuestra Red Mexicana de Fisiología Vegetal. Fue fundada en el 2017 por 14 socios fundadores, bajo la presidencia de nuestro presidente fundador, el doctor Alfonso Larqué Saavedra, a quien recordamos con mucho respeto y mucho cariño. Pues en este tiempo y gracias al esfuerzo de pues todos en la red, pero muy particular de la doctora Mariana Palma, se ha tenido un esfuerzo muy importante para incrementar nuestra membresía. Y en el año pasado tuvimos, después del trabajo colaborativo y participación de afiliadas y afiliados, formar una comunidad de 306 miembros. Como ven aquí en este pequeño mapa, realmente estamos muy representados todos los estados del país en miembros afiliados a nuestra red. No solo eso, sino tenemos obviamente investigadores, biólogos y fisiólogos vegetales. Tenemos también una gran cantidad de estudiantes, pero muy interesante, empieza a haber también productores interesados en conocer un poco de la fisiología vegetal y cómo esto puede ayudar al sector productivo. Pues estamos realmente muy contentos de cómo nuestra Red Mexicana de Fisiología Vegetal se fortalece día a día y pues ya hemos organizado 3 congresos anteriores en diferentes partes del país
y pues este cuarto Congreso de Fisiología Vegetal va a ser de gran importancia para todos nosotros. Y pues no me queda más que terminar con esta idea, que realmente es un honor y estamos muy contentos, muy complacidos con los organizadores de este importante taller, porque se logran conjuntar estas dos grandes pasiones del doctor Larqué: la fisiología vegetal y la importancia del árbol Ramón, y auguro un taller muy exitoso. Y pues no me resta más que dar unas palabras de inauguración formal, siendo las 17 horas con 10 minutos. Me permito comentar sobre el inicio de los trabajos de este taller precongreso, el árbol Ramón y la fisiología vegetal. Enhorabuena, muchísimas gracias por la invitación, y adelante con los trabajos que estoy seguro que serán de gran importancia para esta área del conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Santamaría. Agradecemos su formal inauguración, y a continuación vamos a tener la plática de la doctora Alicia Enriqueta Brechu Franco. La doctora cursó la carrera de biología y sus estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de carrera titular A de tiempo completo en esta dependencia. Sus principales líneas de investigación son propagación de especies vegetales medicinales con decremento en sus poblaciones naturales, caracterización estructural e histoquímica de especies vegetales. En docencia ha participado en la elaboración de capítulos de libros y de material didáctico para varias asignaturas de la carrera de biología. Ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado. Ha publicado artículos en revistas indizadas con alto factor de impacto como European Journal of Histochemistry, Molecules Brazilian Journal of Botany, así como capítulos de libros en editoriales de renombre como Springer Nature. Ha dirigido proyectos de investigación con ASIF CONAFOR. Y ahora nos presenta parte de la investigación realizada sobre el fruto y la semilla del Ramón. Adelante, doctora Brechu. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me dan para participar en este simposio virtual del precongreso del árbol Ramón y la fisiología vegetal. Esto nos permite difundir algunos de los avances de este proyecto tan importante al que el doctor Larqué nos abrió las puertas. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues antes que nada, quisiera decir que este es un trabajo, perdón, se quitó mi presentación, se fue mi presentación. ¿Alcanzan a ver lo que tengo? ¿Necesita ponerla en modo presentación, por favor? Estoy compartiendo la presentación. Perdón, creo que aquí es donde tengo que hacerlo. Ahora sí. Listo. Muy bien, pues lo que quiero decir es que este es uno de los trabajos que derivado de la invitación que nos hizo el doctor Larqué, estoy presentando solamente una parte de este trabajo que se realizó, y es la detección histoquímica de las proteínas y glucoproteínas en frutos y semillas de Ramón, por Simona Di Castro, y su posible incorporación. Pero quiero decir que, bueno, por supuesto el doctor Larqué fue quien encabezó este trabajo, seguido por
el doctor Guillermo Laguna Hernández, especialista en estructura, en microscopía tanto de óptica como de barrido, la bióloga Karen Pasillas, que fue parte de su tesis de licenciatura, y la doctora Silvia Espinosa Matías, también es especialista en el área de microscopía también y microscopía de barrido. Quiero empezar a decir que el árbol del Ramón, que se conoce también con el nombre de Ojoche Ox Capomo, tiene su referencia muy antigua en los libros que su base de alimentación pues era a base de maíz, pero cuando había sequías, cuando había algún efecto, algún evento de huracanes, cuando había algún evento que no permitía tener la fuente principal de alimento, los mayas acudían a lo que era su fuente de alimento, que era el árbol de ramo. Sus hojas y sus frutos eran utilizados también no solamente para el ser humano, sino también para sus animales. Y eh, es un árbol que produce una gran cantidad de semillas y que en su objetivo digamos, en lo que es su aprovechamiento, fue una base importante para el desarrollo de esta gran cultura como fue la cultura maya. Tenemos que actualmente podemos ver la distribución de este árbol. Si nos fijamos en la parte inferior izquierda, está el mapa de México, de Centroamérica y de Sudamérica. El árbol de Ramón se distribuye desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, en la vertiente del Golfo, y desde Sinaloa hasta Chiapas, en nuestro país, pero continúa por Sudamérica y algunas partes de Centroamérica, así como algunas de las islas del Caribe. Cuando el doctor Laque, interesado en esta idea de tener una seguridad alimentaria para los mexicanos, venía de esta idea de la revolución verde, en la que se utilizaban monocultivos, y viendo todo este proceso en el que se van degradando los suelos, que los cultivos que se están realizando pues no alcanzan para satisfacer la alimentación de toda la población, buscaba alternativas que permitieran entonces eh, utilizar los recursos nacionales para este propósito. Entonces, decía él, ¿qué podría ser eh, esto posible? Y uno de los ejemplos que puso como que encontró con estas características fue el árbol de Ramón. Entonces, decía, se hace la recolección de las semillas sin alterar el suelo, ni tampoco la biota, ni tampoco se utilizan fertilizantes o cualquier otro tipo de químicos. Esto quiere decir, se mantiene el ecosistema, se mantiene todo el ambiente que está rodeando al árbol. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, pues trae como consecuencia la conservación y el aprovechamiento de este recurso de nuestra diversidad vegetal. Estos recursos biológicos para la alimentación humana sin dañar al medio ambiente fue una de las banderas que siempre trató de tomar el doctor Laque. Y una vez que ya se estableció este proyecto, uno de los investigaciones importantes era conocer cuál era la, eh, cuál era
el contenido de nutrientes, cuál era la composición química de esta semilla de Ramón. Es decir, cuando los mayas utilizaban esta semilla, lo que hacían era eh, consumir su fruto, pero la semilla la pelaban, la cocían y obtenían de esta semilla, hacían un tostado de esta semilla y la obtenían una harina cuya composición química presentamos aquí como parte de las investigaciones del doctor Larque. Y cabe resaltar que es una semilla rica en carbohidratos. Los carbohidratos son, aquí tenemos la semilla sin testa, la semilla con testa, el fruto y las hojas. Entonces, tenemos un alto contenido de carbohidratos, tiene también un contenido importante de fibras, pero quiero resaltar la presencia de proteínas. Entonces, azúcares y proteínas, además de esta fibra dietética, además de minerales, además de vitaminas, pero enfocamos entonces estos dos componentes que son carbohidratos y proteínas. Entonces, con esta idea del doctor Larque de aprovechamiento del árbol Ramón para obtener beneficios sin destruir el medio ambiente, disminuyendo así la huella ecológica de las actividades agroalimentarias, bueno, nos hizo la invitación, aquí tenemos la Facultad de Ciencias de la UNAM, que estuvimos recibiéndolo con mucho agrado, y siempre hablándonos de todo este gran beneficio que traería el entrar a conocer más acerca de la semilla del Ramón. Nosotros nos estamos, nuestra línea de investigación corresponde a la parte estructural, a la parte de morfología, anatomía, histoquímica. Por lo tanto, dijimos, claro que sí, vamos a recibir este proyecto y vamos a hacer la detección. Una parte de los objetivos, uno de los objetivos que se plantearon fue de la detección histoquímica de proteínas y de glucoproteínas en el fruto y la semilla de ramo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para ello? Bueno, pues fue recolectar las inflorescencias, los frutos en diferentes etapas de desarrollo, llevar a cabo todo un procesamiento que implica eh, preparar el material para que pueda soportar los cortes delgados y aplicar diferentes técnicas histoquímicas. Usamos principalmente tres técnicas, como son azul negro de Naftón, que permite detectar proteínas. La segunda es el reactivo de ácido pentólico Schiff, que permite detectar polisacáridos insolubles. Y la tercera es la tinción cuádruple de Johansen, que también nos permite distinguir cómo es este contraste de diferentes colorantes, lo que permite es un buen contraste de diferentes moléculas, entre las cuales, bueno, también podemos detectar taninos. Entonces, eh, quiero decirles que eh, una, eh, una parte muy importante de esta información es que se trata de una estructura, la inflorescencia femenina del árbol de Ramón, se llama inflorescencia pistilada, es un producto evolutivo en el que eran varias flores y se redujo a una sola flor. Pero eh, nosotros encontramos que al momento de hacer los estudios de estas inflorescencias, la flor el árbol de Ramón no es una flor común como podría ser esta flor de manzana, que reconocemos que tiene sus sépalos, sus estambres, su pistilo, y que presenta este receptáculo, digamos, esta porción en donde se insertan las diferentes estructuras, eh, tiene mucho parecido esta flor de manzana, porque el receptáculo está rodeando
a esta parte central que es el pistilo, es el gineceo. Bueno, pues la flor pistilada, la inflorescencia pistilada, que es de una sola flor del ramón, no tiene estambres, no tiene pétalos y no tiene tampoco sépalos. Está rodeada por, por el receptáculo. 2/3 partes están cubiertas por este receptáculo, es como una protección. Sale solamente una parte del estilo y presenta el estigma, que es el que va a recibir el polen de los polinizadores que lo traen, como por ejemplo las abejas. Entonces tenemos aquí, esta es la imagen que podemos ver, una fotografía en campo y que nos envió el doctor Laque. Y esta es una fotografía bajo microscopía, perdón, bajo fotografía en macro, donde podemos ver cómo el receptáculo tiene estas características de, son brácteas, son unas estructuras que están protegiendo todavía más este receptáculo. Vemos aquí el estilo y el estigma. Y un esquema muy sencillo de cómo se vería. Entonces, cuando hacemos este estudio de diferentes etapas de desarrollo de esta flor que se va a convertir en fruto, vimos que está constituida por, sí, al momento de hacer el corte, está constituida por un pistilo, es esta parte del gineceo, que cuenta con esta porción del óvulo, el cual se va a convertir en la semilla eh, del ramo. Lo que veríamos aquí, lo que es la pared del ovario, va a formar lo que ustedes reconocen, la gente que conoce la semilla del ramón, reconoce una cascarita que es dura, que es coriácea, y eso viene a ser el endocarpo. Y la pulpa se va a formar a partir de este receptáculo, de esta porción que está envolviendo al, eh, al pistilo. Eso, esta parte del receptáculo, es lo que se va a convertir en la pulpa de, esta, de este fruto. Entonces, tenemos el ovario, el óvulo que se va a convertir en semilla, y tenemos aquí eh, si continúas, vendría el estilo, esta porción de aquí, y si agrandamos esta parte, es el estigma donde recuerdo que es el punto donde se va a recibir el polen, donde llegan las abejas y depositan este polen. Bueno, voy a empezar a explicar qué es lo que pasa con la pulpa. Recuerden que la pulpa viene del receptáculo. Entonces, si vemos esta fotografía, la pulpa, al momento de hacer un corte, podemos observar que presenta una parte más densa y una parte que es más laxa. En esta parte laxa es donde podemos encontrar estructuras llamadas laticíferos, que son células que contienen, que hacen canales y que tienen un contenido. Al momento de aplicar las técnicas que les mencioné hace un momento, por ejemplo, con la cuádruple de Johansen, podemos detectar que están llenos de proteínas. Aquí hay un contenido de proteínas en lo que vienen a ser los laticíferos. Aquí podemos ver otra imagen de un laticífero en donde a través de la técnica histoquímica de ácido periódico Schiff se puede ver que hay una coloración rosa, lo que está detectando la presencia de azúcares, de polisacáridos. Y aquí tenemos esta parte del receptáculo, y acá vendría a corresponder la parte de la, eh, de la semilla. En esta parte nosotros podemos detectar taninos que son compuestos fenólicos que dan esa astringencia y que son también de mucha importancia para la salud. Entonces, ahora, acabamos de hablar acerca de lo que es el contenido de la pulpa, pero vamos a ver qué es la semilla, porque es una de las partes tan importantes de donde se va a obtener
la harina del ramón y que tiene tantas propiedades. Bueno, pues esta semilla tiene cotiledones grandes. Podemos ver, no sé si ustedes ven esta parte negra que se está poniendo en mi pantalla. ¿Ustedes no les estorba esta parte negra? ¿Sí se ve completo? Sí, doctora, se ve completo. Ah, perfecto. Es que a mí me tapa una franja negra. Pero aquí podemos ver en la fotografía superior, podemos ver cómo se encuentra eh, la radícula de esta semilla, y en la parte inferior es un corte que está mostrando el extremo de los cotiledones. Es en estos cotiledones masivos en donde se va a depositar los componentes tan importantes como son, aquí tenemos laticíferos con nuevamente polisacáridos y eh, eh, estos corpúsculos que son proteinoplastos, que, como su nombre lo dice, son con contenido de proteínas. Esto es lo que le va a dar una importancia muy importante y que empata con los estudios previos que se habían hecho acerca de la composición. Ahora, estos mismos laticíferos, cuando les aplicamos la reacción de azul negro de Naftol, confirmamos la presencia de proteínas, ¿sí? Y cuando aplicamos la técnica de cuádruple de Johansen, además de los proteinoplastos, encontramos que también están los idioplastos que contienen compuestos fenólicos. Entonces, de esta manera, logramos hacer esta definición, esta localización de los lacticíferos de los proteinoplastos, las proteínas en los proteinoplastos, y hacemos entonces una discusión acerca de que las proteínas, estos trabajos previos que hizo el doctor Larqué junto con la doctora Martínez Ruiz, de contenido de proteínas, eh, eh, son como un complemento, son una integración que además, junto con los trabajos de Peters y Cardos, en donde decía que las semillas tenían 4 veces más triptófano, que es uno de los aminoácidos componentes de las proteínas, que van a enriquecer que van a dar esta calidad de la proteína. Bueno, pues eso nos habla de la gran cantidad de propiedades que está teniendo la harina que deriva de esta semilla. La harina también está libre de gluten, de lactosa y de cafeína, y entonces esto nos está hablando de cuál es la importancia y cuál es el sitio donde se localizan estos componentes que ya habían sido detectados por medio de los estudios químicos. Y ahora, quiero mencionarles que en el caso haciendo una especie de resumen, tenemos aquí la pulpa, que es lo que tiene, y los cotiledones, que es lo que tienen. Bueno, en ambos tenemos glucoproteínas en laticíferos. Después, en ambos tenemos proteínas, perdón, proteinoplastos solamente los tenemos en los cotiledones, y tenemos almidón y tacninos en lo que son también la semilla. Esto, pues, esta abundancia de gránulos de proteínas, además del almidón, con alto valor nutritivo, y la presencia de taninos con propiedades antioxidantes, pues estos dan evidencia del alto valor nutritivo de los frutos. Pero quiero ligar esto con las posibles vías, los posibles destinos de estos componentes. Cuando hablamos de proteínas, bueno, pues tenemos entonces aquí cómo las proteínas están entrando en el organismo, y viene la digestión, y entonces se rompen en sus componentes, que son los aminoácidos. Y estos aminoácidos ya en el organismo
pueden llevar a cabo una incorporación en diferentes tipos de proteínas que pueden ser estructurales, como la queratina, como el colágeno, en tendones y nervios, como la tubulina de estos microtúbulos, o la actina que nosotros podemos ver, podemos eh, eh, rápidamente lo asociamos a esta parte del citoesqueleto de la célula. Pero no solamente estructural, no solamente las proteínas pueden estar con este sentido, sino que pueden formar parte de enzimas tan importantes que pueden actuar en diferentes vías metabólicas, o también los aminoácidos pueden incorporarse a estas proteínas que actúan como hormonas, como son la insulina y el glucagón, o puede ser de defensa, como el fibrinógeno o la trombina. Pero ahora, ¿qué pasa con los azúcares, con las glucoproteínas? Cuando pensamos en estas glucoproteínas, a veces tenemos la idea de que van a formar simplemente parte de este aporte energético, pero no, puesto que no son todas glucosa, sino que son azúcares de diferente composición. Entonces, ¿cuál sería el destino de estos azúcares? Bueno, pues una parte muy importante puede ser este componente estructural que forma parte de la membrana plasmática y que se conoce con el nombre de, bueno, de esta capa de glucoproteínas de la matriz extracelular. ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, pues va a mantener la forma de la célula, va a permitir la adhesión de las células, va a modular la diferenciación, y si eso es el destino, ven ustedes aquí tenemos, con la digestión se va a degradar estos polisacáridos, pero no solamente es almidón, sino que hay otro tipo de polisacáridos. Entonces, además de la energía, como les había dicho, que es muy importante para la generación de ATP, hay otros monosacáridos que pueden utilizarse, incluso integrarse con moléculas de proteínas. Y existe un trabajo muy interesante de PAL de 2008 acerca de proteínas de arabinogalactanos, en donde tenemos un núcleo de proteínas rodeado por estas moléculas de arabinosa y de galactosa, formando largas cadenas. Entonces, cuando se han hecho estudios, PAL señala que el hecho de contar con este tipo de moléculas se ha visto que mejoran la actividad del sistema inmunitario, estimulan la actividad de macrófagos y de células de natural killer, y los prebióticos que incluyen estos arabinogalactanos van a proteger la mucosa contra una gran cantidad de desórdenes intestinales. Entonces, contra diverticulosis, contra síndrome de intestino irritable, contra enfermedades inflamatorias. Y de esta manera, de esta manera, se abre, se está dando un aporte científico y se abre toda una perspectiva que permite abordar de una manera diferente estas propiedades tan importantes que tiene la harina del ramen. Entonces, con esto termino. Agradezco mucho su atención y pues dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, doctora Brecho. Agradecemos su presentación. A continuación, tenemos la presentación del maestro Fidel Ángel Parada Berrios. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de El Salvador y maestro en ciencias en la especialidad en fruticultura por el Colegio de Postgraduados en Texcoco, Montecillo, México.
Se ha desempeñado como profesor universitario de los cursos de fruticultura y cultivos extensivos, coordinador de proyectos en el rescate de recursos fitogenéticos en Ojuste, Procyon albicastrum, cacao, aguacate y frutales nativos, jefe del Banco de Germoplasma y del Programa de Frutales del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA. Actualmente tiene el cargo de jefe de departamento del Departamento de Fitotecnia. Ha recibido diversos reconocimientos a la labor docente y el trabajo de investigación científico desarrollado en la única universidad pública de El Salvador, a su excelente labor y desempeño como coordinador y ejecutor principal en el marco del proyecto Conservación y Manejo de Recursos Fitogenéticos de Café Robusta y Cacao Criollo en sistemas agroecológicos productivos como estrategia frente al cambio climático. Como académico comprometido con el desarrollo universitario por su entrega, esfuerzo y coordinación de investigaciones y acciones de cooperación internacional en beneficio del alma mater y de la sociedad salvadoreña. Por su destacado aporte en beneficio del desarrollo académico y científico, dignificando nuestra alma mater. Por el valioso aporte científico en la generación de tecnología agrícola, por la conservación de los recursos fitogenéticos en beneficio del sector agrícola de El Salvador, CENTA-MAG. Ha publicado diversos informes técnicos y guías técnicas prácticas. Le damos la bienvenida, maestro Parada, si gusta iniciar. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y bueno, para mí es un placer hablar un poco de este cultivo. Voy a tratar de compartir mi plática. Se mira bueno, sí se ve, ¿verdad? Si lo pone en modo presentación, por favor. Ya lo puse. Ahorita está así. Sí, ya lo podemos ver. Bueno, así, yo lo estoy viendo así. No, sí, gracias. Okay. Bueno. Gracias a usted. Bueno, yo voy a hablar un poco de un trabajo que iniciamos desde el 2013 más o menos, ¿verdad? Con respecto al, nosotros le llamamos Ojuste, ¿ya? Y bueno, ¿qué nos llevó a trabajar un poco con este cultivo? Pues básicamente es la importancia que en algunos momentos de nuestra historia este cultivo ha sido, ¿verdad? Por allá por los años 40 tuvimos una hambruna en el país, ¿verdad? Que el ojuste fue uno de los cultivos con la que la gente pudo paliar. En esos términos, pues, consideramos en esta investigación tratar de rescatar algo, ya que nuestro bosque prácticamente es natural. Creo que no sobrepasamos el 5% de todo el territorio nacional. Prácticamente nosotros, creo que después de Haití, somos de los más deforestados. Sin embargo, todavía se encuentran en los bosques de galerías y en algunas reservas esta especie. Por tal motivo, pues nosotros decidimos hacer este trabajo que se llama Rescate y Desarrollo de Germoplasma de Ojuste con alto potencial genético de rendimiento nutricional y comercial, el cual fue financiado por la Unión Europea y por el Consejo de Universidades de Centroamérica, el SUCA. Bueno, el ojuste, como es sabido, pues pertenece a la familia de las muráceas y con distribución desde México hasta el norte de Sudamérica, conocido en otros países como joche, ramón, masica, entre otros. El ojuste es un árbol exuberante, siempre verde, que alcanza una altura de 34 metros o más y un diámetro a la altura del pecho de 1 metro aproximadamente o más, según la edad. Como de todo es sabido, y qué bien que la iniciativa del doctor Larqué ha sido
muy importante y de mucho impacto, pues conocemos que las semillas hervidas y tostadas poseen características muy nutritivas. Nosotros en algunos lugares, aquí no en todos, en El Salvador, se comen hervidas con ceniza y acompañadas con sal y limón o mezcladas con maíz u otro cereal para elaborar tortillas, tamales, pupusas o pan. Y su forraje también presenta características muy nutritivas superiores a la de la leguminosa en algunos casos. En la zona de Sonsonate, alguna, ¿sí? En algunos lugares de El Salvador, como en Sonsonate, hay organizaciones de mujeres, como el Manao Juste, que desde hace años trabajan con este grupo al grado de que lo procesan, hacen harinas, de la harina hacen pan, hacen horchata y otra diversidad de productos, como se mira en esta lámina. Ellos en esa zona celebran anualmente. Bueno, yo participé al último, que fue el 8º Festival del Ojuste, y que por razones obvias por efectos de la pandemia, ni el 2020, perdón, el 2019 fue la última, que tuvimos la oportunidad de participar, pues, y en el 2020, por la cuestión de la pandemia, pues no se desarrolló, ni el año pasado, y este año se frustró por algún motivo de los organizadores. Parece que hubo alguna enfermedad ahí que evitó que esto se lograra. La realidad es que este es un evento gastronómico, ¿verdad? Que al menos en el 2019 se desarrolló el 8º festival, en el cual pues se intercambian conocimientos. Nosotros llevamos plantas, llevamos afiches y póster de todos los trabajos que hemos hecho durante todo este tiempo y entregamos plantas a los visitantes al festival. El objetivo de este proyecto fue identificar, rescatar, conservar y promover variantes de ojuste con alto potencial genético, a fin de disponer de una gama de germoplasma que responda a diferentes necesidades comerciales y de investigación. Como objetivos específicos, identificar, caracterizar conceptos potenciales de movimiento, desarrollar tecnologías de producción y propagación vegetativa del ojuste en fase de vivero, identificar artrópodos y patógenos asociados al ojuste. Bueno, pretendemos de alguna manera, en términos generales, hacer una domesticación del cultivo. Y dentro de la investigación ejecutamos diferentes actividades que son las que voy a mostrar a continuación. En primer lugar, hicimos una caracterización morfológica in situ de ojuste con la idea de seleccionar algún germoplasma con algunos atributos importantes. Bueno, y de estos atributos pues encontramos algunos árboles, primeramente con 2 semillas, bueno, con una semilla, y nos asombramos cuando encontramos frutos de 2 semillas. Pero fuimos más allá en esa rebúsqueda y encontramos otros con más semillas aún. Dentro de la estrategia de la metodología de trabajo, formamos equipos multidisciplinarios, varetas para clonación. Tomamos datos de georreferencia en los diferentes lugares que prácticamente abarcamos el país, todo el país, de lugares representativos, bosques de galería,
algunas áreas de reserva natural y tomamos sus coordenadas, así como la altura sobre el nivel del mar, pudiendo encontrar desde los 3 metros sobre el nivel del mar hasta prácticamente los 800 metros. Aquí tenemos un pequeño mapa de nuestro paisito, ¿verdad? Donde básicamente la zona occidental fue más objeto de nuestro estudio, la parte norte y la parte oriental del país. Siempre dentro de la metodología, pues nosotros árbol que encontrábamos, lo numerábamos, pero además de eso también colectábamos varetas. Al final de la investigación, nosotros colectamos logramos estudiar 34 árboles, de los cuales no todos los hallamos en cosecha, pero cuando terminamos el proyecto, a la fecha hemos ido identificando otros árboles de manera ya más holgada, o sea, más lento, no como en este momento. Nosotros tomábamos algunos datos cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Como diámetro polar ecuatorial, peso de frutos, área foliar, entre otras variables que nosotros consideramos de importancia, tanto cualitativa como cuantitativa. Frutos de color rojo, frutos de color verde, frutos amarillos y anaranjados. Cuando encontramos frutos en los árboles, pues colectábamos también para traer una muestra y poder hacer análisis bromatológico, determinando la humedad parcial, proteína, fibra, grasa, hierro, ceniza, zinc y zinc. Aquí en esta lámina nosotros podemos ver, ¿verdad? Que la fluctuación en cuanto a proteínas, a partir de los 12% hasta el 15% y fracción de proteína. Prácticamente de 23 árboles de ajuste que fueron los que en aquel momento los encontramos con frutos. Simultáneamente nosotros colectábamos varetas, las cuales inmediatamente llegábamos al vivero, las injertábamos, porque hemos tenido problemas con la reproducción por injerto. Hasta el momento tenemos algún ejemplar de 25 clones reproducidos, al menos. Del material que nosotros logramos reproducir, establecimos una colección de árboles en la estación experimental y de prácticas que está como a 70 kilómetros al sur de nuestro país, en San Luis Talpa. En este momento estos árboles ya tienen más de 3 metros de altura, ¿verdad? Y están iniciando la cosecha. También tenemos un pequeño banco de germoplasma en el vivero de la facultad, aquí en San Salvador, que nos sirve para sacar material de propagación. Lo tenemos aquí a distanciamientos cortos y que nos sirve para sacar varetas y propagar. De todos este germoplasma que colectamos, nosotros esperamos en un futuro poder proponer huertos productivos combinando los diferentes clones a partir desde enero hasta agosto, por lo menos en época de cosecha. No encontramos árboles cosechando a partir de septiembre a diciembre, solamente de enero a agosto. Generamos un catálogo de las selecciones que nosotros tenemos en el banco de germoplasma o en la colección. También estudiamos la propagación vegetativa debido a que los problemas que tuvimos de prendimiento, hicimos un experimento donde evaluamos varetas preparadas y varetas sin preparar. Las preparadas 8 días antes consistía en removerle las hojas 8 días antes de tomarlas para poder movilizarlas e injertarlas.
Aquí tenemos más o menos los tratamientos. 14 tratamientos, entre los cuales los primeros 7, la vareta iba preparada y también vareta sin preparar. Evaluamos dos tipos de injertos, el enchapado lateral y la púa terminal. Como pueden ver, este fue el proceso sistemático desde la elaboración de los semilleros hasta la etapa de injerto. Aquí está una secuencia fotográfica de los injertos, de las plantas injertadas. Como resultado, pues nosotros en un inicio realmente tuvimos un porcentaje muy bajo con el tratamiento 1. Bueno, el más alto fue con el tratamiento 1, que no superó básicamente el 40% de prendimiento, lo cual para nosotros nos dio otra línea de investigación, estudiando la anatomía del árbol, encontrando como hallazgo importante, ¿verdad?, diferencias anatómicas del cambio en las diferentes secciones del portainjerto, principalmente en el área donde nosotros utilizamos para el injerto, de manera irregular, el cambio irregular. Pero continuamos también con otros experimentos, más que todo evaluando fuentes de NPK para lograr determinar de alguna manera los requerimientos nutrimentales para el desarrollo de las plantas. Evaluamos 13 tratamientos con diferentes fuentes, triple 15, 16, 20, 0 y sulfato de amonio. En este caso, cuando nosotros tratamos de ver el porcentaje de desprendimiento, alcanzamos éxito hasta el 93% de prendimiento del injerto. Y esto básicamente fue en una época donde prácticamente estábamos en época seca, lo que implica que efectivamente el problema del cambio que vimos en la lámina anterior, que tiene canales lacticíferos, este látex genera una barrera impermeable la cual impide el prendimiento de los injertos de la mejor manera, es decir, la eficiencia del injerto. En la época seca disminuye la cantidad de látex que se mueve en la planta y es cuando nosotros alcanzamos los mayores rendimientos. Como resultado, nosotros encontramos que dosis de 5 a 15 gramos de NPK por planta, ya sea aplicado con cualquier fuente, incluso con productos orgánicos, pues nosotros tenemos un mejor desarrollo de las plantas. Como podemos ver en las diferentes láminas. Bueno, tuvimos algunas dosis en las que causamos toxicidad, ¿verdad? Pueden ver aquí las plantas donde hemos tenido problemas de toxicidad. Tuvimos problemas de toxicidad. Pero qué bien que las tuvimos porque sabemos que supimos encontrar el límite de hasta donde nosotros podemos fertilizar. Y es el mencionado anteriormente. 5 y 15 gramos de NPK por planta. Bueno, también dentro del equipo multidisciplinario tuvimos un entomólogo que logró colectar diferentes insectos y artrópodos en general asociados al árbol de ajuste, generando este documento, una guía ilustrada de artrópodos asociados al árbol de ajuste, donde se registra por primera vez una especie de ácaro y 25 especies de insectos asociados al árbol de ajuste, como pueden ver. Bueno, encontramos, se identificó este cílido que causa esta agalla en el follaje. Diferentes familias encontradas desde Lepidoptera, Hemiptera, Hemoptera, Coleóptera, Ortóptera, entre otros. También en la fase de vivero, cuando encontramos que no se nos prendían los injertos,
y las plantas morían por alguna pudrición, también encontramos algunos hongos que atacan en fase de vivero, ¿verdad? Como el Botrytis theobromai y la Rhizoctonia. Dentro del equipo también había un compañero que era especialista en alimentos, ¿verdad? Que se encargó de capturar el procesamiento original del ajuste, sistematizando y documentando el proceso original, replicándolo, haciendo algunos análisis de los productos elaborados, diseñando productos y procesos mejorados y la evaluación de vida de estante de los productos elaborados. Aquí presentamos un esquema de todas las fases que el compañero evaluó, desde la recepción hasta el molido, despulpado, ¿verdad? Y la propuesta, bueno, se describió y replicó el proceso. Dice que la ceniza, la cocción con ceniza tiende a modificarle un poco el sabor. También menciona que el pelado podría facilitarse si se aplican algunas horas de secado previamente a la cocción. El comportamiento bajo empaque en salmuera ácida es aceptable y fueron los primeros intentos de envasado, conservado en salmuera ácida. Se elaboraron algunos productos, la semilla de ajuste en salmuera ácida y la semilla de ajuste encurtida con zanahoria y cebolla. Producto propuesto, mencionan que el ajuste conservado en salmuera ácida se presta para la preparación de alimentos tradicionales que tienen sabor salado o que la preparación del alimento pueda desvanecer las trazas de sal que podrían llevar la semilla del ajuste. Semilla de ajuste encurtida con zanahoria, ajuste en escabeche, semilla de ajuste molida y refrita, preparada luego de 10 meses de conservación en salmuera ácida, arroz con ajuste y arroz con ajuste y camarones. Bueno, estas son las modalidades que el compañero presentó y que efectivamente yo tuve la oportunidad de probarla y que sabía muy bien. Mencionar que aparte de esas investigaciones, pues nosotros quedamos como con un convenio con estas organizaciones de mujeres. Aquí está Ana Edith Morales, que creo que está agregada también en el grupo, ¿ya? Donde ellos nos facilitan la semilla que cosechan, nosotros producimos la planta y año con año estamos donando cantidades de plantas desde el 2016. Aquí estamos entregando plantas en comunidades. Bueno, esta comunidad se llama El Ajuste, pero el ajuste había desaparecido. Este es el superajuste del que menciono, con más de 30 semillas que encontramos en la Hacienda Santa Clara, departamento de La Paz, en el 2018. Como pueden ver, el tamaño parece un noni, una guanaba, y la cantidad de semillas. ¿Ya? No sé si me imagino que la variabilidad amplia que ustedes tienen en sus grandes selvas, me imagino que debe de haber frutos de este tamaño, de estas dimensiones. Lo que les mencionaba, la donación de plantas, incluso estas tomas fueron en la pandemia, durante la cuarentena, precisamente en esos días, donde me interesaba despachar todas esas plantas para no estarlas dándole tanto manejo que requería de personal que vivía lejos de San Salvador. Y como yo vivo cerca de San Salvador, pues a mí me tocaba darle ese manejo de manera directa. Aquí está el señor decano entregándole a una ONG, la Fundación Coatepeque. Y aquí está un pequeño gráfico de cómo iniciamos donando plantas. En el 2019 fue la mayor donación, ¿verdad? 2020 y el 2021 que por razones obvias no producimos plantas, la suficiente planta, y no tuvimos planta para el 2021. ¿Verdad? El registro de este año todavía no lo tengo, pero yo creo que ya superamos las 2,000 plantas este año. Como conclusiones de nuestro trabajo, el ajuste presenta contenidos de proteína, fibra y grasa comparables y hasta superando los de algunos granos básicos.
Contamos con el primer banco de germoplasma de ajuste en El Salvador, con más de 20 clones que presentan cosecha en diferentes épocas del año y su respectivo catálogo. Lamentablemente todavía yo no he visto la gran producción de estos árboles. Me imagino que todavía por la altura y la edad que tiene. El injerto enchapado lateral, 8 días después de preparación de la vareta, utilizando protección de la vareta contra la desecación, genera los mayores porcentajes de éxito en los injertos. Se demostró que existen en las plantas de ajuste irregularidades anatómicas en el cambio que afectan directamente el éxito del injerto por las barreras físicas y bioquímicas formadas por el látex. Los tratamientos basados en 5 a 15 gramos promovieron el mejor desarrollo de los portainjertos en las variables fisiológicas y de crecimiento. En varios tratamientos se alcanzó éxito hasta el 93% en el mes de marzo, aunque no se encontró correlación entre ambas variables, es decir, nutrición y éxito del injerto. Una especie de ácaro y 24 especies de insectos representan el primer informe oficial para El Salvador. Estos son considerados fitófagos y se encuentran en cantidades que no causan daño. Se diseñaron productos alimenticios nuevos, proponiendo además la conservación en salmuera ácida, logrando conservar el producto durante un año a temperatura ambiente. Con respecto a lo de los insectos, pues mencionarles también un poco de que muchos que tratamos, larvas que tratamos de llevar a etapa adulta, no se logró porque también hay una cantidad de insectos, parásitos y parasitoides que los encontramos haciendo control natural de las poblaciones que evita que estos se vuelvan plagas en un momento determinado. Por su atención, muchas gracias y bueno, también aquí en espera de sus comentarios y preguntas. Y gracias una vez más, reiterar que se me haya tomado en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Parada. Agradecemos la información que nos ha proporcionado. Fue muy interesante su plática. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer vía el chat o al final de las presentaciones podremos resolverles lo que pregunten. Gracias. A continuación. Gracias a ustedes. A continuación, el doctor Jaime Bautista Ortega nos dará una charla. Él nació en Huautla, Hidalgo, es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, tiene una maestría en ciencia animal por la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos, y es doctor en ciencia avícola por la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos. Ha impartido cursos de nivel maestría en ciencias sobre sistemas de producción animal en los programas de posgrado del Campus Campeche del Colegio de Posgraduados, un curso de nivel maestría en ciencias sobre producción en traspatios y a la fecha en el programa de posgrado de bioprospección y sustentabilidad agrícola en el trópico, BioSat, del Campus Campeche del Colegio de Posgraduados, reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Ha asesorado 4 tesis de doctorado y 8 tesis de maestría en ciencias. Ha sido autor principal o de correspondencia, así como coautor en artículos científicos publicados en revistas indizadas por el JCR y el CONACYT. Actualmente es responsable del proyecto Cátedras CONACYT, Estrategias Agroecológicas para la Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales de Campeche. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es profesor investigador adjunto del Colegio de Posgraduados del Colpus Campus Campeche. Demos la bienvenida al doctor y adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación y a los organizadores por ese
tan trabajo importante que están haciendo y que se hace alrededor del legado que dejó el doctor Larqués Saavedra, que en paz descanse. ¿Se ve la pantalla, perdón? Sí. Bueno. Sí, ya se ve. Procedo. Bueno, yo les voy a compartir lo que hemos trabajado cerca aquí del campus Campeche, del Colegio de Postgraduados. Nosotros nos encontramos muy cerca de Champotón, pero dentro del municipio de Champotón y muy cerca ya del municipio de Escárcega, se encuentra un pueblo que se llama Miguel Colorado, es un ejido, y es relevante porque fue uno de los primeros, digamos, productores que se acercó en un evento que realizamos en una feria y nosotros estábamos promoviendo precisamente, como lo dijo el doctor en la presentación anterior, estamos promoviendo y regalando plantas de Ramón para difundir. Me comentó que tenían algunos árboles allí en el pueblo del ejido de Ramón, ¿no? Cuando me acerqué me dijeron que no eran algunos, eran algunas miles de hectáreas y casi muchas con macizos de Ramón. Entonces estuve muy impresionado por este dato, ¿no? Nos acercamos y continuamos investigando un poco más, le compartimos al doctor Larqué en su momento, por allá en el 2015, que existía esta posibilidad de acercarnos con este poblado y en algún momento él planteó realizar o tratar de buscar implementar ahí un centro de acopio de semillas de Ramón. Este municipio se encuentra, como le comenté, donde se encuentra la flecha amarilla, en el mapa del lado izquierdo, en esa pequeña parte sur de Champotón, colindando con Escárcega. Del lado derecho encontramos lo que es una fotografía que se encuentra en la casa ejidal de Miguel Colorado y vemos cómo se encuentra colindando con ejidos a su alrededor. Les comento que este dibujo que se encuentra a la izquierda lo realizó un campesino de allí hace 30 años. Esta es una especie de mural, es una pintura que se encuentra en una de las paredes de la comisaría. Y hasta ahorita, hasta ese momento, están sorprendidos algunos de los pobladores, porque este señor, hace 30 años, cuando no había acceso a móviles o algo así, recorrió toda el área. De hecho, vivía muy cerca de la laguna que se encuentra, una disculpa por el ruido que hay, y después de recorrerlo a pie, realizó ese dibujo y aún se conserva en esas paredes. Me pareció muy interesante mencionárselos, porque a este señor le conocían como Mocú, que es el nombre de la laguna que se encuentra allí en la parte verde que ustedes pueden ver en la pantalla en el recuadro del lado derecho. Le voy a comentar algunos aspectos de este ejido. Tiene 49,000 hectáreas de selva, incluyendo 8,000 hectáreas que se encuentran en conservación en la laguna Mocú. Y ahí se encuentran precisamente en esas 8,000 hectáreas los macizos de Ramón, de Brosum al Castrum, para aquellos colegas que pueden conocer al árbol Ramón. Y esta área se encuentra en conservación. En la fotografía se ve, digamos, la apreciación a pie de cómo podría sentirse uno en medio de ese ramonal, ¿no? Hay una gran cantidad de árboles, desgraciadamente no se puede apreciar porque los árboles están muy juntos y creo que ese fue el claro más grande porque alrededor había más árboles, muy cercanos unos de otros. A la parte extrema derecha se encuentra el certificado que me mostraron los ejidatarios y parece que esa área se tiene en conservación desde 2019, pero están en proceso de recibir sus pagos por la conservación y fijación de carbono. Y es en este sentido, en la cuestión de fijación de carbono, donde me voy a enfocar, no tan profundo como los componentes anteriores, más que nada es impulsar o revalorizar este árbol en los ejidos de Campeche, en las selvas naturales,
y su importancia ecológica. Este pueblo se fundó más o menos en 1935 y desde el año 90 se constituyeron como los 21 ejidatarios fundadores. Ahorita se encuentra el pueblo en auge porque por ahí pasará el Tren Maya y está teniendo un crecimiento muy grande en cuanto a su riqueza económica. Tiene 3 sitios turísticos, que es el Cenote Azul, que se encuentra se está mostrando en esta fotografía. También tiene un cenote que le llaman del kilómetro 41, tiene una cueva de murciélagos, es un espectáculo maravilloso al ponerse el sol. La laguna de Mocú, como les mencioné, que es ahí donde se encuentran las 8,000 hectáreas de áreas protegidas, y que es una fusión de 3 lagunas menores. Aquí me voy a referir a metodologías que se han usado para determinar precisamente la capacidad de fijación de nitrógeno en zonas dependiendo de la naturaleza de la flora, ¿no? Del Instituto Nacional Forestal y de Suelo y los muestreos que se realizan. Aquí es un poquito más específico en cuanto a cuál es el área que ellos utilizan para realizar esta medición, dependiendo del tipo de selva. Vemos que 5 por 5 metros es para bosques y selvas, y así en otras comunidades de flora. ¿Cuál es la situación del muestreo? Toda esta información se encuentra en la CONAFOR. El doctor Tadeo Noble me ayudó con estas fotografías y los filtros que realizó con los mapas que existen y que están disponibles. Esta fotografía de la República pues muestra estos puntitos que vemos allí en cada uno de los estados, pues son puntos de muestreo y que también incluyen en las zonas. Si nos enfocamos ahora en la península de Yucatán, vemos que también existe bastantes observaciones que se realizaron. Más específicamente en cada punto, ¿qué es lo que se está realizando? En la parte derecha vemos que en el caso de los árboles se utilizan pues sitios más bien alargados en forma rectangular, y es allí donde se toman los datos, y esos datos pueden ser anuales, y con eso se va estimando la capacidad de retención o de fijación de nitrógeno, de carbono y en los tejidos de los árboles. Cualquier detalle sobre estas fotografías o metodologías se puede explicar en otra parte. Este mapa lo generó el doctor Santillán Fernández y colaboradores en el 2021. Se realizó aquí en el campus Campeche pues un estudio sobre la distribución potencial en el futuro del árbol ramón en la península. Aquí esta foto se refiere solo a Campeche, pero con base a los cambios que puede haber en temperatura y humedad. Y por eso se llama distribución potencial. Aquí en donde se encuentra de color rojo es donde va a tener mayor riqueza o mayor posibilidades de sobrevivir el ramón, digamos, en el 2050, debido a los cambios que estamos sufriendo, ¿no? Y precisamente ahí donde está el círculo blanco en la fotografía del lado derecho, izquierdo, ahí es donde se encuentra Miguel Colorado, elegido en cuestión de esta plática. Otra vista de este lugar, ahí vemos cómo es la densidad de carbono por hectárea. Aquí no hay que memorizar nada, simplemente es una vista global de la península, y vemos que existe pues área foliar que está fijando nitrógeno, especialmente en los árboles. En el área de estudio, en este caso de interés en esta plática, pues está en el círculo negro. Respecto a la densidad de los macizos, me comenta el doctor Tadeo que me facilitó estas fotografías.
me comenta que se refiere a lo que se ha detectado exclusivamente de Ramón. Aquí se excluyeron otras especies y la lámina del lado izquierdo se refiere al 2009, mientras que la del lado derecho se refiere al 2015. Y el polígono que se puede observar en medio de las dos fotografías es precisamente el ejido de Miguel Colorado. Y podemos ver cómo de 2009 a 2015 la densidad de árboles de Ramón pues ha incrementado, ¿no? Se puede ver porque el área roja que colorea ese polígono pues ha aumentado, ¿no? Entonces, aparentemente se está comprobando que esos son sitios idóneos en donde esos árboles de por sí, que se llaman macizos, están incrementando su densidad en cuanto a la especie de Ramón. Y así es como entonces los acervos de carbono aéreo, estas fotografías también fueron traídas de la misma manera, la misma metodología. Se puede ver que las toneladas de carbono por hectárea, comparado 2009 en el lado izquierdo y 2015 en el lado derecho, pues ha incrementado. Y pues a 2022 pues seguramente tendremos un incremento aún mayor. Eso demuestra el potencial de fijación de carbono del árbol Ramón. Pero fisiológicamente, ¿cómo se explica esto? No voy a profundizar mucho sobre esto. Hernández está en el 2019, el equipo de trabajo del doctor Larqué hizo un trabajo sobre de cómo funciona. Básicamente, si vemos la gráfica o la figura del lado extremo izquierdo, que nos dice la capacidad fotosintética, pues se demostró que a tempranas horas, por ejemplo, las 8 de la mañana, y conforme avanza el día hasta las 5 de la tarde, las 17 horas, vemos cómo va cambiando ese patrón de actividad fotosintética. Y es muy interesante porque el árbol Ramón, más o menos al mediodía, cuando otras plantas pueden tener inhibición ilumínica o fotosintética debido a la luz, pues aquí no sucede, eso no sucede con el árbol Ramón, permanece produciendo, ¿no? Aun cuando los estomas se cierran parcialmente, sigue produciendo y no importa si es en una plántula o es un árbol en el terreno, ¿no? Se realizó ese estudio tanto en vivero como en el sitio donde están produciendo los árboles. Entonces, uno de los comentarios que realizaban los autores es que precisamente esto explica por qué el árbol Ramón, aun cuando existe estrés hídrico, ambiental, entonces sigue produciendo, sigue fijando carbono, porque sus raíces son profundas, que van más allá del estrato rocoso en el fondo, en el suelo, y es capaz de extraer agua, sobreviviendo donde otros árboles no sobreviven. Entonces, en áreas así como pedregosas que son muy comunes observarlos en Miguel Colorado, en la zona donde se encuentran los ramonales, precisamente como que da la idea que hay como sitios arqueológicos mayas, porque hay lo que se llaman cuyos, que son como pequeños montículos que parecen cerros, pero son artificiales porque están hechos de piedra, pero piedras acomodadas de una manera como artificial, ¿no? Pues ese es el terreno donde se encuentran parte de los ramonales, porque yo he visitado una zona muy muy limitada, y ahí es donde prevalece el árbol Ramón. Entonces, pues básicamente el objetivo de esta diapositiva pues es más o menos tener una idea por qué existe ese gran potencial del árbol Ramón, que es un árbol dominante, que siempre se encuentra verde todo el año, es capaz de tener ese potencial de fijar más carbón que otras especies. Aquí otra figura. Esta figura desgraciadamente no salió completa, no debía haber algunas zonas blancas aquí, pero hubo un detallito allí con el sistema, pero solamente para llamar su atención en
en las, digamos, las tonalidades desde amarillo a rojo que pueda haber, se refiere a las toneladas de carbono por hectárea y vemos que tiene buena cantidad en general toda esa área. Esa laguna, el área de la laguna que dice ahí puede ser de referencia de donde se encuentra el ejido. Básicamente las 8,000 hectáreas están cubiertas por Ramón, con ese potencial tan grande que puede tener de fijación de carbono. Lo que el lado izquierdo de la tabla se ve lo que se ha publicado por Cortus en el 2014 y donde se ve, por ejemplo, las superficies y las capacidades de almacenamiento de carbono aéreo. Entonces ahí viene, por ejemplo, en las tasas de 8 hasta 70 toneladas, vemos cómo se puede ver la captación de carbono. Los propietarios, los productores de Miguel Colorado me estaban comentando a través de su comisario que precisamente están en pláticas con el gobierno del estado y con empresas privadas para precisamente vender esos carbonos, esas tasas de carbono que se están fijando y que ya han tenido un primer pago. Y eso es muy importante porque permite conservar esas áreas de ramonales donde quizá hay algunos árboles que podemos llamarles pues idóneos para ser multiplicados en plantaciones forestales o que puedan servir como los padres de árboles que puedan ser clonados, ¿no? Con las tecnologías que mencionaba el doctor que me antecedió y que puedan tener ya en plantaciones comerciales, ¿no? Entonces allí con 8,000 hectáreas y potencialmente en todas casi las 50,000 hectáreas que tengan, más lo que hay alrededor en otros ejidos como 5 de Febrero y el Lechugal que colindan, que tienen, no tienen 50,000, tienen más como 70,000 o 80,000 hectáreas, podremos imaginarnos la cantidad de diversidad que puede haber ahí. Les comento que actualmente nos estamos enfocando en el equipo de trabajo en ver los morfotipos de las semillas de Ramón en varias áreas para determinar precisamente cómo podemos elegir los árboles plus que pudieran ser primero identificados, clonados, en el sentido de que puedan ser sembrados primero en los viveros y después de ahí ver cómo se pueden clonar a través de los métodos como el que mencionó el colega que me antecedió. En ese tenor, pues vemos que en los mapas que vimos, incluyendo el área donde está Miguel Colorado, que es entre Escárcega y Champotón, pues se encuentra en las zonas más pobladas por la Brósima Valcastro. Los macizos se encuentran en las zonas de mayor acumulación de carbón por año, demostrando así pues su capacidad tal vez superior, al ser un árbol dominante en esas selvas, de acumular carbón. Y gracias a ese ingreso que puedan tener los productores, pues conservan esas áreas, no solo el ramón, sino también aquellas especies animales que se alimentan de su fruto durante el año. Hay cualquier cantidad de animalitos, ya sea en los árboles, caminando, o incluso en el suelo, que se alimentan de las plántulas, de las semillas. Entonces se conserva también todo eso, ¿no? Es un sitio que se conserva y se respeta y por lo tanto las especies de allí podrían ser sujetas a que no se puedan extinguir o que tengan mayor protección. También el área idónea ambientalmente donde se puede distribuir el ramón es mayor a lo que existe actualmente, esos ramonales, ¿no? Por lo tanto, eso es algo muy bueno porque quiere decir que el ramón tiene posibilidad de expandirse a esas nuevas áreas y tener mayor impacto en el contexto de lo que han mencionado los colegas anteriores, en el contexto de alimentación,
para los humanos, en el contexto de alimentación para los animales, en el contexto de crear productos nutracéuticos y también, sobre todo, para fines de conservación, rescate de ese germoplasma. Les comento que estos proyectos que estamos realizando, por ejemplo, con el colega, el doctor Alberto Santillán Fernández, que es un investigador por México, financiado por CONACYT, él realiza el proyecto 364 que se llama Reconversión Productiva Sustentable para el Desarrollo de los Productores Rurales de Campeche. Fue él quien apoyó para la realización de lo que es el impacto hídrico sobre la distribución potencial en el futuro del Ramón, ¿no? Entre otros estudios que tuvieron que ver con los envases, el sustrato, en donde se puede cultivar el Ramón en vivero, así como también se han estudiado incluso el efecto de micorrizas en la semilla, entre otros muchos estudios, ¿no? El doctor Alfredo Tadeo Noble también es parte del equipo, es investigador por México. Él desarrolla el proyecto 943, silvicultura de especies nativas para los sistemas agroforestales del sistema de Campeche, donde el Ramón es, digamos, el estrella. Y entonces alrededor del Ramón se están realizando, pues, esos estudios para proponer esos sistemas, sobre todo el manejo de esos sistemas. Entonces, pues a ellos les doy gracias por el apoyo que me brindaron en la realización de esta charla. Y aunque no profundicé mucho en la parte fisiológica, pues sí, me dio mucho gusto que me dieran la oportunidad de proyectar pues los ramonales que existen en la naturaleza, en los ejidos de, de Campeche, que en su mayoría en el estado, casi un 80%, está cubierto por, ahora sí, por zona rural y por pues amplias zonas forestales que requieren un manejo especial para su conservación y cuidado. Y con esto, pues les doy muchas gracias por su paciencia y la oportunidad que me dieron para compartir este conocimiento que tienen y esta riqueza que tienen los pobladores de Miguel Colorado, al sur de Champotón, Campeche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bautista. Agradecemos mucho que nos haya compartido esta parte de su investigación y de la experiencia con esa población. Tenemos algunas preguntas. Las voy a leer en el orden que están en el chat. Una pregunta y una felicitación a la doctora Brechu por su excelente exposición. Y la pregunta es que si los taninos que están en la semilla, ¿qué función tienen en la misma? Muchas gracias. En el caso de estos metabolitos, se habla en general de que son de protección, que son como defensa contra ciertas enfermedades, contra ciertos ataques. Es una forma, digamos, que evolutivamente se ha ido fijando esa característica y que le han dado resultado a la semilla para conservarse y poder llevar a cabo este proceso de repoblación, digamos, una germinación para dar nuevas poblaciones. Entonces, básicamente vendría a ser como defensa, como estructura, sustancias de defensa. También la doctora Nina del Rocío Martínez le comenta que en el estudio de adulto mayor observaron el efecto de incremento de linfocitos muy acorde a lo que usted comentó. Bueno, pues es que al dar a conocer estos datos y al ir profundizando en esta información, uno encuentra más elementos que dan oportunidad de entender y ver posibilidades de uso
de este recurso tan importante. Entonces, qué bueno, muchas gracias por el comentario del incremento de los linfocitos. Muchas gracias. Hay una otra pregunta para el maestro Fidel. Muchas gracias, doctora Brecho. Esas son todas las preguntas. Y hay una pregunta para el maestro Fidel. Dice, ¿actualmente el gobierno de El Salvador apoya la propagación y uso del árbol ramón? En su caso, ¿cómo es el programa? Bueno, voy a tratar de ser lo más honesto, tal cual trato de ser en mi desempeño diario y en mi vida particular. Este tipo de proyectos surgen por iniciativa prácticamente propia. En el caso de ese grupo de mujeres de Sonsonate, Projuste, Manao Juste, bueno, yo por el momento no he visto que el gobierno se interese ni por este cultivo ni por otros. ¿Ya? De hecho, este evento climático que nos sucedió la semana pasada, ¿ya?, nos ha dejado al descubierto, de alguna manera, todo bueno, en primer lugar, la falta de previsión en la parte de protección civil, pero también lo vulnerable que somos, ¿verdad?, al no tener este tipo de árboles que nos defiendan de estos eventos también. Y lo otro, este año prácticamente la producción de granos básicos ha sido mermado, el apoyo que se les da a los productores en cuanto a la semilla que se les entrega ha sido en menor cantidad, y para variar, lo poco que se entregó a los productores prácticamente colapsó. Se reporta que hay alrededor de 18,000 manzanas más o menos de pérdida en cuanto a granos básicos como frijol y maíz. ¿Ya? Y qué bien que si tuviéramos árboles como el lojuste, especies frutales o forestales que nosotros nos puedan solucionar. Bueno, el árbol como lojuste, haya sequía o haya mucha lluvia, eventos de mucha lluvia, estos siempre producen. Pero una tormenta como la que ocurrió el lunes pasado, ya el lunes 10 de octubre, prácticamente dejó inundadas todas las plantaciones de maíz y frijol. En ese sentido, nosotros casi estoy seguro que vamos a tener una crisis alimentaria el próximo año. ¿Ya? Y todo lo que, bueno, aquí todo el costo de la vida se le atribuye a la guerra de Ucrania, lo cual considero que no es cierto, ¿verdad? Porque el gobierno tiene la capacidad ahorita, teniendo la Asamblea Legislativa, teniendo todos las instituciones como para subsidiar y poder implementar programas alimenticios que por el momento, a 8 días de los eventos climáticos, pues no se encuentra una respuesta. Y como repito, hemos tratado nosotros como academia de promover y donar árboles de ajuste de tal manera que esta especie no se extinga, casi la tenemos en peligro de extinción. ¿Ya? Como el 50% de los árboles también son improductivos, no florecen y producen frutos, la gente lo ve como maderable, ahí como una madera muy, muy buena. Entonces, de ahí viene también que se utilice para deforestarlo, para el uso de la madera. No sé si respondo o me extendí mucho en la pregunta, pero realmente les contesto de que no hay apoyo de parte del gobierno. Muchas gracias, maestro Fidel Parada. Agradecemos su respuesta. Hay otra pregunta para el doctor Bautista. Dice, muy interesante lo que se está haciendo en Campeche. ¿Podrían los cultivos extrapolarse a ciudades densamente pobladas como la Ciudad de México y Estado de México? Sí, muchas gracias por la pregunta.
si entendí bien, el cultivo de Ramón, en cuanto a plantaciones, ¿a eso se refiere? Si se puede Sí, cultivar en la Ciudad de México. Pues básicamente, naturalmente, la distribución, como lo mencionó la doctora al inicio de la charla primera, básicamente se encuentra en las cordilleras, pero más bien pegados a la costa, y en el sureste, el sur-sureste. Entonces, con base a lo que puede haber allí en el valle en términos de temperaturas, no, no sabría decirle si pudieran sobrevivir o expandirse o llegar a producir, pero sin embargo sería interesante que se pudiera hacer un experimento, ¿no? Por ejemplo, en la Huasteca hidalguense, el árbol florece porque las condiciones más o menos son pues, tropicales, pero como Hidalgo tiene 3 regiones, que es lo que es la Huasteca, la Sierra y el Valle, no he visto ninguna especie de ramón que se vaya más allá de la Huasteca, más arriba. Entonces, yo me adelantaría a sugerir que se hiciera primero algún ensayo para poder ver si podía sobrevivir la especie y si sobrevive, si produjera. No sé si alguien más pudiera tener otra información de los ponentes sobre esto, pero eso es lo que yo pudiera decir con base en lo que hemos visto en cuanto a distribución y en cuanto a lo que hemos revisado. No sé si eso responde. Hay otra pregunta, doctor Bautista. Dice, ¿esta información sobre los servicios ambientales del Ramón lo han dado a conocer al gobierno estatal de Campeche? Me parece muy importante en lo que dice en su ponencia. Fíjese que hablando con los ejidatarios de Miguel Colorado, así también habrá la misma situación con otros ejidos colindantes, me comenta que sí, el gobierno del estado mostró interés hace 2 años, solo cuando alguna empresa privada se acercó también para pues llamarles a que pudieran venderle los bonos de carbono. El primer pago que recibieron del gobierno estatal fue en marzo pasado, y me parece que fue solo la mitad de lo que la empresa privada les pagaba. Eso es, creo yo, es un poco relevante porque los productores dicen, creo que existe más potencial de apoyo que no estamos obteniendo. Ellos también dicen, están pensando que quizás la parte de gobierno quizás debería tener mayor relevancia, mayor, digamos, participación como mediador o proveedor de más información, de tal suerte que tengan el apoyo completo. Por ejemplo, ellos me comentaron que el año pasado recibieron un pago de 60,000 pesos cada uno de ellos por hectárea. Sin embargo, la empresa privada les ofrece el doble. Entonces, sí hay apoyo, sí está participando el gobierno del estado. Sin embargo, que están en esa disyuntiva. ¿Me acerco con el gobierno estatal o me acerco con la empresa privada? Y su pregunta de él también dice, tal vez me van a ofrecer el doble al inicio, pero después me castigarán el precio. Eso es lo que les puedo compartir, de acuerdo a lo que el comisario me comentó, ¿no? No sé si eso responde un poco a la pregunta. Gracias, doctor, muy amable por su respuesta. Hay otra pregunta para el maestro Fidel. Dice, ¿a los productos que prepararon con Ramón les han hecho pruebas para saber si son del gusto de la población? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La realidad es que nosotros, bueno, la parte que yo trabajo principalmente es la parte agronómica. Sin embargo, hemos encontrado, al menos que nosotros no hemos hecho pruebas organolépticas, análisis sensorial, definitivamente no.
Pero en los festivales gastronómicos, prácticamente es una feria la que llega gente de todas partes del país, ¿verdad? A probar toda la diferente gastronomía que ahí se prepara. De hecho, nosotros, ustedes conocen dentro de nuestra cultura el consumo de las pupusas. ¿Ya? La pupusa, básicamente, elaborada de ajuste, no es totalmente de masa de ajuste, porque la masa de ajuste tiende no se une como la harina de trigo o de maíz. Entonces se utilizan proporciones de ajuste y de maíz para que ésta logre compactarse, consolidarse, ¿ya? Y presenta un muy buen, excelente sabor. Pero la respuesta sí, claramente no la hemos hecho. Y qué bien que salió esa pregunta, porque nos dedicaremos a partir del otro año a esperar la cosecha precisamente para poder hacer ese tipo de productos. Ya voy a reclutar un par de estudiantes de agroindustria para que se haga esa etapa también. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Al parecer ya no hay más preguntas. Les envían una felicitación, dice, excelentes las ponencias. Mi reconocimiento a la doctora Brecho, al maestro Fidel y al doctor Bustamante. Entonces, con esto damos por concluido este simposio y le cedo la palabra al maestro Javier Velázquez para que nos haga el honor de dar por concluido y dar la clausura de este evento. Gracias. Muchas gracias, Silvia. También yo quiero agradecer al doctor Jorge Santamaría por la posibilidad de que hayamos podido estructurar este taller dentro del Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal. Yo quiero ocupar nada más unos minutos, si ustedes me permiten, para recordar al doctor Larqué, que lo han estado mencionando constantemente, y que ha sido nuestra guía, nuestra inspiración en este grupo que le llamamos Proyecto Larqué, de aprovechamiento integral del árbol Ramón, y que esperamos ir difundiendo todas las ventajas que tiene el árbol para su aprovechamiento y para el posible beneficio de las comunidades más pobres, ¿no? Este es el doctor Larqué, ya lo han estado mencionando, es un investigador, fue un investigador del CICI, fue un investigador nacional emérito, fundó el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, recibió infinidad de premios y fundó el Centro para la Conservación y Aprovechamiento del Ramón, y lo que no dice aquí es que era un ser humano excepcional, cariñoso, amable, solidario, empático. Él nos llevó de la mano a propósito de los trabajos con el Tren Maya para que viéramos el aprovechamiento del Ramón como una alternativa alimentaria, ¿no? Entonces, el fundamento es producir alimentos sin destruir el ambiente, convertir la riqueza en biodiversidad en bienestar para la población, incorporar a los campesinos de las áreas tropicales a la agroindustria, capitalizar la herencia cultural de las etnias, reducir la dependencia e importación de granos. Eso es muy importante. México es el pueblo del maíz y en este momento está importando granos de maíz y de trigo. Ya han mencionado los compañeros algunas de las virtudes del Ramón. Aquí una simple síntesis. Tiene que ver con el cambio climático, o sea, es un captador excepcional de CO2, resiste a la sequía, produce biomasa, tiene un follaje permanente y como alimento es un alimento extraordinario para seres humanos y para el forraje también.
De los trabajos últimos que pudo realizar el doctor Larqué y pudo verlos publicados fue la producción de bioetanol a partir del ramón y bueno, una serie de propiedades medicinales, ornamentales, termorreguladas. Ya mencionaba la doctora Brechú, apoyada también por la doctora Nina, que esto puede tener un efecto estimulante del sistema inmunológico en los seres humanos, ¿no? Entonces, tienen muchas virtudes y yo quiero compartirles esta tabla también, porque es muy importante la comparación. Una hectárea de ramón produce entre 25 y 30 toneladas de semilla, mientras que una hectárea sembrada con maíz, que requiere mucho más trabajo, produce solamente 3 toneladas. De manera que comparativamente deberíamos de estar cultivando masivamente y consumiendo masivamente ramón y sus semillas, ¿no? Estas son las toneladas que en el grupo se ha calculado que existen en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, miles de toneladas de semilla que no están siendo aprovechadas. Miles de toneladas de semilla que caen al suelo y bueno, en el mejor de los casos, la fauna silvestre se alimentará, pero es semilla de un alimento extraordinario que podría sacar de la postración alimentaria y económica a muchas comunidades del país. Entonces, repito mi agradecimiento a la Red Mexicana de Fisiología Vegetal, al doctor Jorge Santamaría, porque nos dan oportunidad de continuar con este esfuerzo que sí tiene la intención de incorporar las semillas del ramón a la estrategia alimentaria. Efectivamente, lo mencionaba el doctor Parada, la guerra de Ucrania nos deja un estrés alimentario en todo el mundo, pero nosotros tenemos las posibilidades de aprovechar los elementos regionales para, uno, alimentarnos mejor y dos, exportar semilla para la alimentación de otros pueblos que lo requieran. Entonces, creo que es un esfuerzo que vale la pena continuar en el proyecto que le hemos llamado el proyecto Larqué, de aprovechamiento integral del árbol ramón. Estamos viendo aspectos de fisiología, aspectos de bioquímica, de bromatología, porque hay muchos docentes a lo largo del país que se han sumado a este reto, pero también contamos con organizaciones civiles que tienen que ver con el cultivo del ramón, el aprovechamiento de las semillas y la generación de alimento peculiar que tiene unas propiedades extraordinarias. Entonces, nuevamente mi agradecimiento a la doctora Brechú, al doctor Parada, al doctor Bautista y particularmente al doctor Jorge Santamaría por haber abierto las puertas de la Red Mexicana de Fisiología Vegetal. Esperamos haber sembrado alguna inquietud acerca del aprovechamiento del ramón y creo que sería muy satisfactorio para todos los académicos que estamos involucrados en esto, que el árbol ramón y sus productos realmente se convirtieran en una alternativa alimentaria para el pueblo, para nuestros pueblos, en el corto plazo. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto. Gracias a todos los que se conectaron y que estuvieron interesados en estas actividades y esperamos verlos muy pronto en otras actividades relacionadas con el proyecto Larqué de aprovechamiento integral del árbol ramón. Muchas gracias.